Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a dar unos segundos para que se inscriba o se ingresen más personas. En este momento tenemos 31 espectadores. A todos, muchísimas gracias por recibir esta invitación y pues veo mucha gente conocida, muchos estudiantes, colegas, amigos, familia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a estar acompañados de dos maravillosos invitados, entonces creo que si les parece bien, no sé, Paola y Santiago, si quieren que empecemos ya o si damos unos segunditos más para que tengamos más personas. ¿Qué dicen? Por mí está bien, si damos un minutito, un par de minutitos. Listo, Santi, esperamos un segundo, entonces unos minutitos, más o menos a las 5:05 estaremos entonces empezando y nuevamente mil gracias a todos por conectarse. Vale, perfecto. En 2 minuticos, gracias. Bueno, siendo las 5:05 de la tarde, invito entonces a Paola y a Santiago para que activen sus cámaras. Nuevamente los saludamos y les damos la más cordial bienvenida pues a este ciclo de conferencias. Esta es nuestra conferencia número 5. Son unos conversatorios que estamos organizando desde la Facultad de Comunicaciones. El de hoy se llama Emprendimiento Creativo y Oportunidades en Tiempos de Cambio. Como se los digo, entonces es un espacio creado para dialogar con expertos, con egresados, con profesores, para conocer las perspectivas sobre las industrias culturales y creativas en el nuevo panorama mundial y local. Como les digo, entonces es un ciclo que hace la invitación de parte de la Facultad de Comunicaciones y la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Diana Marcela Taborda Cardona, yo soy egresada y docente de nuestra Facultad de Comunicaciones de la UDA. Hoy los acompañaré, moderaré entonces este conversatorio, va a ser un diálogo abierto, por lo tanto entonces los invito a que nos escriban por la opción de preguntas. Ahí yo voy a estar revisando y vamos a poder estar interactuando entonces con nuestros invitados. El diálogo entonces en esta cuarta oportunidad está en torno a cómo mejorar las prácticas educativas a través de ideas innovadoras. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Una de ellas nos acompaña desde México, es egresada de la Facultad de Comunicaciones, del pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial, se llama Paola Reyes. Ella es experta en diseño instruccional y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Es especialista en producción y curación de contenido digital e implementación de LMS. Es asesora en asuntos relacionados con TIC para el aprendizaje y planeación estratégica en medios sociales para pymes. Lleva 10 años como docente en niveles de secundaria y preparatoria en México. Es además la creadora de Tixo, que es un emprendimiento sobre tecnologías, información, comunicación, medios sociales y optimización. Estamos también con un segundo invitado, él es Santiago. Santiago ha emprendido en educación durante los últimos 8 años, ha trabajado con rectores, docentes y estudiantes, y él dice que ha definido que su propósito de vida sea reinventar la educación. Entonces, yo creo que esta va a ser una conversación muy, muy interesante. Es además máster en innovación y es el CEO de HackQ.
¿Listo? Una empresa educativa, que como él lo dice entonces, existe para reinventar el sistema de educación superior. Bueno, esa es la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a las 43 personas que nos acompañan. Les recuerdo que tenemos ahí en preguntas y respuestas. Yo voy a estar pendiente todo el tiempo de sus inquietudes. Vamos a poder conversar. Si tienen alguna duda o alguna intervención, pues levantan la manito y nos podemos pues comunicar todo el tiempo. Por ahora, infinitas gracias nuevamente a la Unidad de Innovación por acompañarnos, al Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones, a la Facultad en general, y a Paola y a Santiago por aceptar esta invitación. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida y muy contenta de poder ponerme en contacto con mi alma mater, con la universidad y también con la colombianidad. Conectarme con mi país, conectarme con temas que me apasionan y me encantan. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Paola, a ti por aceptar esta invitación. Santiago, ¿cómo has estado? Muy bien, Diana, qué chévere este espacio. Muy contento de lo que vamos a poder conversar hoy. A ver si hacemos un poquito de ruido. Bueno, en conversaciones anteriores yo les contaba que parte del objetivo de estos conversatorios es generar, digamos, un intercambio de saberes, ¿cierto? Que desde la Universidad de Antioquia tengamos otras voces, otras personas que desde su experiencia, desde lo que hacen con sus emprendimientos, desde lo que han hecho en diferentes espacios y con diferentes personas, nos compartan asuntos que alimenten nuestra gestión. Entonces, hoy, pues digamos que vamos a tener dos focos y es que vamos a enfocarla en la educación, pero también en la innovación y un poco en el emprendimiento. Entonces, parte de lo que yo quiero que ustedes nos cuenten antes de empezar como a conversar sobre lo que nos convoca es, ¿qué es eso de TICSO? ¿Qué es eso de HACU? Que nos cuenten un poquito de qué se trata y por qué entonces estamos focalizados en el tema de la innovación para la educación. Pau, si quieres empieza tú. Muy bien. Bueno, TICSO es una empresa, es un emprendimiento, una idea que nace aproximadamente hace 7, 8 años al estar en el ámbito educativo. Llego a México y comienzo a interactuar como maestra en colegios privados, con adolescentes principalmente, y me doy cuenta que hay muchísima oportunidad para mejorar la práctica educativa. Y a pesar de que tenemos acceso a la tecnología, nos falta todavía hacer que los maestros se apropien de eso, que tengan entusiasmo por utilizarlo y además que los jóvenes también lo sepan hacer, porque el hecho de que tengan celular, tableta, computadora, no quiere decir que sepan autogestionar el conocimiento, dosificar el tiempo, saber qué buscar, en dónde buscarlo y cómo hacerlo. Entonces, TICSO principalmente acompaña a directivos y maestros para crear ambientes virtuales de aprendizaje que no se encasillan en una sola cosa, no en solo crear una plataforma para subir tareas y poner videos, o no solo en que puedan tener material para usar el proyector, sino que sepan cuáles son todas las herramientas que hay para que puedan transferir ese estilo que ellos tienen propio de lo presencial a lo digital. Y también me he enfocado en conocer muy bien el quehacer docente desde las aulas, trabajando con los jóvenes, con los adolescentes, para saber qué quieren y poder estar constantemente mejorando mi práctica y con eso aportar a esta nueva manera de educar, que más adelante yo creo que con el aporte de Santiago vamos a profundizar mucho en esa parte. Gracias, Paola. Santiago, ¿qué es? Bueno, pues HACU es una empresa que usa la tecnología para hacer más simple aprender. Nosotros lo que hacemos es organizar el mejor contenido educativo del mundo, todos estos recursos educativos abiertos que existen, más de 1 trillón de videos, blogs y podcasts. Y luego de organizarlos, los enviamos en cápsulas de tan solo 15 minutos, pues que es lo que llamamos microcontenido, directamente al WhatsApp de las personas. Y cada uno de nuestros usuarios es acompañado por un coach educativo que de forma personal lo ayuda a desarrollar un hábito de aprendizaje. Lo más importante de HACU es que nosotros en los 2 años, casi ya 3 prácticamente que venimos trabajando, nosotros primero tuvimos plataformas de aprendizaje y nos dimos cuenta que para muchísimos usuarios las plataformas de aprendizaje no son, como lo decía Paula, no son algo nativo ni cotidiano, por lo cual para ellos la deserción es como su mecanismo natural, es como casi que la consecuencia sensata.
Si para mí es complejo y si no es parte de lo que es natural para mí, pues mi consecuencia va a ser desertar. Y en ese camino fue que entendimos que nuestra meta siempre en el mundo del e-learning, antes que hacer el aprendizaje más complejo, con más funcionalidades, con más foros, con más atributos, con más características, es hacerla más simple, con menos funcionalidades, con menos atributos, con menos características, y eso ha hecho que tengamos una altísima incorporación en todo tipo de usuarios. Inclusive hoy, en muchas empresas nos conocen como la solución digital para no nativos digitales. Ok, qué interesante. Yo quería preguntarles algo que es algo que creo que es una pregunta que nos ha taladrado a todos los profesores, digamos, por lo que ha pasado con la pandemia, ¿cierto? Y es que todos, no quiero utilizar la palabra reinventarnos, pero creo, porque ya está más que, digamos, satanizada, pero creo que a muchos nos ha tocado finalmente hacer eso, ¿cierto? Cómo llegarle a los estudiantes y generar el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje sin que se afecten los objetivos iniciales de los cursos. Eso que dice Santiago me parece supremamente interesante, es porque yo creo que es que hay que volver a lo básico, ¿cierto? Para enganchar a sus estudiantes y que se enamoren de lo que nosotros estamos diciendo a través del discurso académico. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera preguntarles cuál es el papel, digamos, el rol del profesor eh, en estos nuevos medios, digamos, en estos nuevos escenarios educativos, teniendo en cuenta que las tecnologías no son solamente instrumentos, que yo creo que es un error que tenemos muchos, y es que instrumentalizamos las tecnologías de la información y la comunicación y creemos que solamente la pantalla o el aparato. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál creen ustedes que sea como el papel en este nuevo escenario educativo que tenemos nosotros como profes? Wow. Bueno, yo creería que el docente siempre va a ser el referente o como el ejemplo, el punto de donde salen las cosas. Y no tiene que ser el profe como persona. Quizá en el emprendimiento de Santiago ya lo entendemos de manera diferente y comenzamos a quitar el sujeto, a quitar el humano y a tener una fuente de. Entonces, me parece súper importante que en este momento, que por obligación estamos teniendo que acudir a muchos de estos medios y estos instrumentos, sepamos que el docente también tiene que saber diagnosticarse, saber cuál es su estilo y saber qué de lo que hay le sirve. Porque como decía Santiago, no es mejor profe el que domina muchas cosas y llega al aula y te sorprende y te bombardea con un montón de enlaces y de presentaciones y de animaciones, sino que es la persona que sabe seleccionar lo que hay en Internet, que sabe filtrar esa información y que sabe presentarla al estudiante. Entonces, yo creo que en todo esto de las tecnologías, las redes, ha permitido que cada persona, sobre todo los adultos, los jóvenes, que tienen interés por aprender, comiencen a establecer sus propias rutas de aprendizaje, buscando alternativas como las que ofrece Santiago, buscando cursos abiertos en línea. El profesor también tendría que hacerlo. El profesor tendría que definir cuál es su estilo y qué le conviene más. ¿Le es mejor tener un blog o tener una plataforma como un LMS, un Moodle, o se siente más cómodo haciendo las clases por WhatsApp porque es conversador y puede llevar muy bien el ritmo? ¿O es un profe que tiene todas las herramientas para crear videos y poder realizar toda esa labor a partir de los recursos audiovisuales? Entonces, desde la parte de mi experiencia, que sobre todo es el nivel de secundaria y medio superior, que se le conoce aquí en México como la preparatoria, yo creo que es muy importante que el docente siga siendo ese referente, ese ejemplo, esa guía, y que lleve su proceso de digitalización de su contenido, pero también de su esencia para enseñar, porque es cierto que no hay docentes iguales en lo presencial, todos tenemos un estilo muy particular para transferir el conocimiento, para enseñar, para proyectar, y debemos saber qué de lo que hay en Internet, qué de lo que hay de las tecnologías es lo que nos favorece y nos ayuda a cumplir esos objetivos de aprendizaje.
Gracias, Paola. Ahorita, antes de dar la palabra a Santiago, me están preguntando que si vamos a compartir el video de la charla. Sí, vamos a compartir el video. Nosotros al final recopilamos los videos de todos los ciclos y se los compartimos a través de la base de datos. Entonces, para que sepan que todos van a tener acceso a él. Ahora sí, Santiago, cuéntanos. Me parece súper interesante lo que dice Pau, desde un rol tan adaptativo. Yo quisiera como nombrar dos cosas muy importantes. La primera, la UNESCO más o menos cada 15 años saca un informe que define como la guía de lo que es la educación. Inclusive el primer informe que sacó nos dio la guía de cuáles son los 4 principios o los objetivos del aprendizaje. Luego nos enseñó prácticamente toda la estructura instruccional. Y en el último informe, se llama Replantear la educación hacia un bien común. Uno de los temas más importantes que nos dice es el contenido es un bien común. Y eso es algo que eso salió en el 2015, hace 5 años, algo que no se ha logrado interiorizar plenamente. Y eso creo que es el punto álgido del cambio del rol del docente. Esto se ha hablado mucho, pero muy poco se interioriza. Pensar que el conocimiento que yo tengo que sacar de mi boca es más valioso que el que hay en Internet es muy sesgado, o sea, inclusive es muy egocéntrico. O sea, Sí. pensar que lo que tú tienes que decir es más valioso que todo el contenido que está creando en el mundo a diario, a las mejores fuentes y entidades, es muy insensato. Entonces, yo creo que si partimos de ahí, el rol ya se va a cambiar mucho. Me sumo mucho a algo que dice Paola. Yo creo que el rol del docente se basa mucho en crear experiencias. Sigue siendo lograr que su aprendiz, valga la redundancia, su estudiante aprenda. O sea, digamos que el objetivo no cambia, lo que cambia es el medio. Ya no va a ser que tú le vas a enseñar. Y desde ahí, yo algún día hice un programa súper largo de esto, era como 12 sesiones, pero se resumía en que el rol del docente es empatizar para empoderar. Cuando el rol del docente se centra en reconocer a la otra persona, y esto es simplemente conversaciones, o sea, esto no es yo toda la vida he trabajado con docentes y los docentes son como poetas. Vos les preguntás de educación, no, mejor dicho, y te nombran a Piaget, a Montessori, el constructivismo, y que el informe de Ginás, y vos vas a las clases y encontrás a un man hablando 2 horas, o sea, que creo que hay mucha brecha todavía entre lo que se dice y lo que se hace, pero en esto, en últimas, se traducen conversaciones individuales con el estudiante para, cuando hablamos de empatizar, es reconocer su realidad, y cuando hablamos de empoderar, es reconocer que el proceso es de él, no mío. Y creo que desde ahí hay un enfoque que es el segundo punto, que el primero que quería tocar es claramente esta realidad del bien común, y el segundo, a mí me gustan los clásicos, considero que la educación el deber ser de la educación está escrito hace demasiados años. Nunca lo hemos logrado, pero hace demasiados años ya está escrito lo que la educación debería ser, y aun cuando uno escucha, pues es que escucha, ojalá, cuando lea Piaget, Piaget dice, reconocer al ser humano como un ser vacío que se tiene que llenar, es quizás el acto más abusivo que podemos cometer. Pues obviamente lo estoy parafraseando. Y creo que ese es el segundo punto que quisiera tocar. El rol del docente nunca se puede centrar en meter algo en la persona. O se centra en subtraerlo, porque normalmente ya está, o sea, la mayoría de las veces las respuestas ya están, o se centra en empoderarlo para que él las adquiera. Pero partir de que yo voy a meterle algo es muy insensato, es muy egocéntrico. Entonces, desde ahí como que enfatizaría nuevamente, creo que el rol del docente se tiene que enfocar en empatizar para empoderar, obviando lo que sale de su boca. Siempre el docente va a hablar, eso es innegable, siempre va a hablar, pero no debería ser como el centro de lo que se aprende. O sea, cuando el docente habla cuando trae algo al aula y con el grupo co-crea y con el grupo debate, y ellos dicen algo y vos les das otro punto de vista, pues claro que, o sea, no te vas a quedar callado durante toda la sesión o clase, con lo que le vas a llamar. Y lo segundo que sí me parece muy complejo de asimilar es la realidad de que no viniste a meterle nada en la cabeza a esa persona, sino o a empoderarlo para que él mismo lo haga, o a subtraerlo.
Ustedes hace un rato, Paola lo dijo, lo acaba de, digamos, reiterar Santiago, y es que hablaron un poco de los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Y que esos estilos de aprendizaje, bueno, son una teoría, pero también lo estamos amarrando como algo que podríamos llamar estilos de enseñanza, ¿cierto? Cómo los profesores también nos acoplamos a lo que somos como sujetos, ¿cierto? A lo que somos como seres humanos para poderle llegar a sus estudiantes. Entonces ahorita les voy a hacer primero, les voy a compartir una pregunta que nos llega, pero ahorita quiero que conversemos entonces como cuáles serían esos estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta que los estudiantes de ahora, independiente del nivel, tienen también unos estilos de aprendizaje particulares y unas inteligencias particulares, ¿cierto? Que también no son las inteligencias que eran unas pocas cuando Howard Gardner dijo, bueno, son tantas, sino que le empezó a sumar inteligencias. Incluso ahora muchos teóricos dicen, venga, pilas, que es que hay una que se llama emocional, pero hay otra que se llama naturalista, ¿cierto? Que tiene que ver con el medio ambiente. Pero mucha gente incluso ha dicho que hemos tenido desarrollos a nivel cognitivo que generaron una nueva inteligencia que es la digital. Entonces, me parecería chévere que habláramos, intentáramos como unir entonces como una triada entre esas inteligencias que tienen los chicos, esos estilos de aprendizaje, pero ojo, cuáles son los estilos de enseñanza que debemos tener nosotros como profes para poderle llegar a esas personas. Les voy a compartir una pregunta que nos hace Susana Reyes. Ella nos pregunta que va a trabajar con alumnos de nivel kinder, que cuál sería una manera de involucrar a los padres de familia en la educación de sus estudiantes. Muy interesante, sobre todo para esta época actual, donde los padres hemos tenido que asumir un rol tan activo en el proceso de educación de nuestros hijos. Santi, ¿tú qué piensas? ¿Qué le No, me podemos decir encanta. a Susana? Qué pena, Pau, ahí que me voy de primero, pero me encanta la pregunta de Susana. Mira, porque yo creo que el error más grande de la educación hace cosas bien, pero creo que los pilares en esencia son lo que está mal. Es una ecuación muy larga. Pero creo que uno de los errores grandes que se marcó es que se desligó la educación de los padres. Inclusive, yo tengo muchos padres que, como saben que yo trabajo en educación, cuando sus hijos van a entrar al colegio me llaman preocupadísimos, Santi, ¿qué hago? ¿Dónde los meto? Y eso pasa porque ellos tienen la creencia que la educación de su hijo depende del colegio donde estén. Eso es lo más absurdo del mundo. O sea, la educación de los niños depende de los padres. Y ese error lo cometen tanto los padres como el colegio que los desvincula. Entonces quería como partir desde ahí. El verdadero proceso de desarrollo de un hijo siempre está ligado al padre, sin importar si está en un buen o en un mal colegio. La estabilidad emocional y aún las competencias y capacidades principales del niño se ven por la familia, no por el colegio. Y eso es algo que como sociedad no lo tenemos, o sea, no lo sabemos, o sea, no lo ven uno los padres, no lo ven los hijos, no lo ven el colegio. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que es un tema de empezar a cambiar un poco el rol que tiene el padre, porque el padre en primaria, pues es el que hace las tareas, eso no es duda para nadie, y el padre termina haciendo los dibujos y las planas y los recortes, todo. Así es. Pero yo creo que el tema acá empoderar es volver al padre consciente de cuál es el tipo de creencias que quiere inculcar en sus hijos. Cuando los padres a mí me llaman, yo le digo, sin importar usted qué colegio escoja, defina muy bien usted qué quiere que su hijo tenga como creencias pilares. Entonces uno normalmente habla de que mantenga, yo siempre le digo, por lo menos cultive dos cosas, que mantenga la creatividad, que es la capacidad de crear sin sesgarse, y segundo, que mantenga el deseo de aprender. Porque estadísticamente, inclusive hay varios estudios, Ken Robinson tiene inclusive varios TED sobre el tema, lo que más mata el colegio es la capacidad creativa y el deseo de aprender. Esas son como las dos cosas que más se pierden, y o sea, quizás el ejemplo más sencillo es ver con la facilidad que un niño aprende un idioma y lo que a nosotros nos cuesta aprender un idioma. Creo que esa es como la mejor explicación. O sea, a nosotros nos ponen hoy en día, a cualquiera de nosotros acá, o sea, a Pau, a Dani, a los 67 asistentes, le dicen, vamos a aprender ruso, usted muere el miedo, hijo de, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿dónde me meto? Pero pues un niño le pones a aprender ruso hasta antes de los 5 años y es un proceso relativamente natural, sencillo y ameno, ¿cierto? Por eso se pierde por el colegio en gran medida. Entonces lo que yo diría, Susana, es como que los hagan muy conscientes de qué tipo de ser humano quieren que sea su hijo, de qué tipo de creencias quiere que sean las pilares,
y a partir de ahí tú las puedes apoyar. Entonces, listo, quiero que mi hijo tenga un pensamiento creativo, entonces tú le tienes que decir, ese trabajo empieza cuando tu hijo sale del colegio. Obviamente del colegio se van a hacer cosas, algunas bien, otras no tanto. Pero si el padre reconoce eso, luego del colegio, él va a trabajar realmente en la educación de su hijo. Y hay que empoderarlos de eso. Y es un proceso contracorriente, porque obviamente lo primero que el padre va a pensar es, yo le estoy pagando al colegio para que me haga ese trabajo. Y va a ser un trabajo contra... Y yo odio eso, o sea, yo odio que hay muchos papás, y no sé si a Paola alguna vez le ha tocado, que el niño está súper mal criado y dice, ¡ah! Como lo tiene esa profesora. Por Dios, ¿qué les pasa? Pero es porque se concibe que la educación es responsabilidad de ellos y no El de ellos. colegio. Muchas gracias, Santi. Paola, que es experta en esto y fuera de eso es mamá, que cuando uno estudia en educación y es mamá, es como que duele un poco más saber qué posición tomar, porque a mí también me pasa, pues yo tengo un niño de 5 años y acepto que algunas veces le he hecho más de la tarea. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos niños tan pequeños, entonces, para involucrarnos más en ese proceso educativo? Bueno, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad de oro, lo que ustedes han estado comentando acerca de las teorías de inteligencias múltiples y de los objetivos de la educación. Yo creo que hay que hacérselo saber a los papás, reconocer que todo niño es inteligente, porque nuestra generación, la generación de antes, si el niño se paraba mucho, uy, este no va a aprender, no, mira cómo le va de mal en matemáticas, pero el niño era buenísimo en deportes, o había alguien que le iba mal en todo, pero era buenísimo escuchando a la gente y era el mejor amigo de todos los compañeritos y no sabíamos apreciar esas inteligencias. Entonces, yéndome un poco a responder la pregunta de Susana, sería hacerles entender a los papás que es una oportunidad de oro para reconocer qué tipo de habilidad, de inteligencia tiene mi hijo y apoyarlo en casa, darle esa personalización, esa ruta que él merece. En México lo que se está haciendo con la educación virtual es que poco a poco se van acortando los periodos porque sabemos que los niños menores de 11 años no están preparados todavía para asumir todo su proceso de educación virtual. Después de los 11 años comienzan a responsabilizarse un poco más y puede ser factible. Pero antes de los 11 años hay muchos procesos de madurez que no se han logrado. Entonces, los colegios reducen un poco más el tiempo, dando oportunidad a quien está en casa apoyando, que no siempre es mamá o papá. Yo trabajo en colegios privados y generalmente es una nana o es la abuelita o es una tía que está con el chico o con la niña en casa. Entonces, yo creo que hay que hacerle saber a los papás eso, que hay diferentes tipos de inteligencia, que no debemos desesperarnos si una actividad no sale a la primera. Y yo creo que también nos afanamos por que los niños cumplan con, demuestren que, y no en que aprendan y disfruten ese proceso. Entonces, hacerle la tarea al niño para quedar bien con la escuela, ponerle palomita a esa lista que tenemos, ¿no? El check, ya, ok, ya quedó la tarea lista y no hubo gritos ni llantos. Yo creo que también es algo que los papás debemos comenzar a trabajar y a tenerlo muy consciente. Hijo, hay que hacer esta tarea, esta actividad. Si la haces rápido, luego te puedes poner a pintar qué es lo que te gusta y podemos pintar algo de este tema para que lo aprendas de una manera que a ti te gusta más. Entonces, creo que debemos aprovechar como familia, como dice Santiago, y me parece muy acertado, para vincularnos. La educación de un ser humano no le corresponde solo al colegio y hay papás que incluso lo ven como guardería y lo digo desde mi experiencia con los directivos y siendo maestra también. Hay niños que llegan al colegio a las 6:30 de la mañana y los recogen a las 6 de la tarde, porque incluso después de la jornada escolar los dejan en talleres. Y bueno, no culpo tanto a los papás porque estamos en una sociedad que valora el éxito por el carro que tienes, por la casa, por el sector donde vives, y los papás de las generaciones pasadas, incluso de esta, se esfuerzan muchísimo y trabajan muchísimo por lograr esas cosas materiales y por eso nos hemos desconectado de nuestros hijos. Pero vuelvo al principio, hay que conocerlos muy bien y aprovechar esta oportunidad que tenemos en casa para llevar los contenidos que todos los niños de su edad deberían llevar, pero aprovechando esas inteligencias y esas habilidades que en particular tiene mi hijo o mi hija.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece súper interesante. La hace Ana Carrasquilla, nos dice que le gustaría saber cómo poder abordar la educación experiencial desde la virtualidad. Es un gran desafío, no sé ustedes qué piensan, creo yo que Sí. además de ser un desafío, un reto muy grande, creo que además hay muchísimas posibilidades para hacerlo. Con niños o con chicos universitarios, por ejemplo. Santiago, ¿qué piensas sobre la educación experiencial y cómo la podemos potenciar desde la mediación de las tecnologías? Sí, ahorita quisiera que volvamos a la pregunta del tema de los estilos de aprendizaje que parece muy Así es. chévere, pero sobre este punto, yo creo que lo que hay que hacer es un pequeño, primero es súper fácil, quiero aclararlo, es súper fácil. Segundo, hay que hacer un pequeño switch en entender que el proceso de educación no se da cuando está en la clase. Porque si tú entiendes que el proceso de educación de tu estudiante se da acá, imaginemos que estamos en una clase, ¿cierto? Con 69 estudiantes. Si entendemos que este es el proceso de educación, claramente desde acá es muy poco lo que se puede hacer. Ahora, si entendemos que la dinámica es como un montón de actividades conectadas, es muy fácil que tú lo impliques a él en una experiencia. Dicho de otra manera, la persona tranquilamente podría estar construyendo algo, viviendo algo o poniendo en práctica algo y viene acá a contarte lo que ha vivido y lo que ha pasado. Desde ahí es muy fácil vincular la experiencia. ¿Por qué se ha hecho tanto ruido con el tema de la virtualidad? Porque se dice, no, es que se está perdiendo la clase experiencial. Vení, si la experiencia solo pasaba en tu clase, nunca fue una experiencia. O sea, nunca lo fue. O sea, el verdadero proceso de aprendizaje, yo trabajo mucho con jóvenes y me encanta darles durísimo. Y yo les digo, su verdadero proceso de aprendizaje empieza cuando termina la clase. O sea, termina la clase y su experiencia universitaria empieza a ser valiosa o irrelevante si usted hace algo o no hace nada. Porque, o sea, inclusive ya que estamos en un ambiente universitario, ¿no? Yo hablo mucho de esas creencias que están instaladas porque creo que hay muchas cosas que estamos entendiendo al revés. Nosotros entendemos la experiencia universitaria tristemente como un proceso para prepararnos para desarrollar el proyecto de vida. Eso es un error nefasto. O sea, es decir, voy a aplazar 5 años mis sueños versus por 5 años voy a trabajar en mis sueños e iterar. Tengo muchos amigos emprendedores que teníamos esta mentalidad y en la universidad hicimos de todo. O sea, yo en la universidad, yo estudié en la Universidad de Medellín, aunque la dejé, pero después terminé, es una historia muy larga. Pero yo en la universidad hacía de todo, o sea, creo que lo más irrelevante era ir a clase. Literalmente, no, 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 o sea, no es una metáfora, o sea, realmente lo más irrelevante en mi universidad fue las clases. Y donde yo más aprendí fue en los proyectos fuera de las clases y adicional a las clases. Entonces, con eso como que quiero enfatizarle mucho, creo que era Ana, no me acuerdo si era Ana la que preguntaba, la experiencia de tu proceso de educación virtual se basa en lo que pasa antes y después de tu encuentro, no durante el encuentro. Y desde ahí, obviamente, ya está pues como todo el reto de construir una experiencia que podríamos hablar más de eso. Previamente está toda la teoría de aprendizaje basada en proyectos, de aula invertida. Digamos que hay mucho escrito sobre eso. Eh, pero lo sencillo creo que ahí es sacarte la creencia de que la experiencia se tiene que vivir dentro del momento de encuentro. Paola, ¿tienes algo que decirnos? Estamos muy participativos, tenemos tres preguntas supremamente interesantes también por responder, entonces Sí, respondemos y continuamos con las demás sí, preguntas. Muchísimas gracias por la cortito. participación de todos. Quizá estamos entendiendo un poquito diferente la experiencia de la interacción social. Tú puedes lograr una experiencia de aprendizaje, claro que sí, y va a ser por obligación ahora individual, va a ser aislado. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Santiago. Tú recibes algo, ves algo, te expones a un contenido y luego lo que decides si se construye o no aprendizaje es lo que haces después, cómo lo aplicas, cómo lo sigues mejorando o negociando con tu entorno. Lo que yo creo que sí está difícil con la mediación virtual es esa interacción física, social,
a la que están acostumbradas las personas. Hay personas que necesitan estar en un entorno con alguien más que esté realizando la actividad para motivarse. Hay personas que necesitan la mirada, la palmadita en el hombro, sobre todo en estos niveles de los que les hablaba, niños menores de 11 años, que están desarrollando esa madurez emocional, esa madurez social. Entonces, yo creo que esa parte, emularla desde lo virtual, es muy complicado. Sí se puede lograr, hay estrategias, se puede aplicar la gamificación, se pueden hacer muchas cosas. Pero siento que sí le va a hacer falta al niño de preescolar, de primaria, el correr, tocar al compañerito, mirarse, gritar. Pero la otra cosa, que es la experiencia, cómo aplico el aprendizaje o cómo aplico la información, el contenido, las imágenes, para que se convierta en mi aprendizaje y me construya, sí se puede lograr. Ese sería como mi aporte para esta pregunta. Gracias, por aquí nos está llegando Iván Mauricio. Él nos hace dos preguntas. La primera es respecto a la pregunta movilizadora, ¿cómo mejorar las prácticas educativas a través de ideas innovadoras? ¿Qué se entiende por idea innovadora? Pregunta Iván. Paola, ¿qué entiendes tú por idea innovadora? Bueno, yo creo que hay que quitarle un poquito el romanticismo, como decía Santiago, y pensar que innovar es llevar lo más nuevo en tecnología o llegar al aula con la superproyección y la super cosa wow y el holograma. Cuando innovamos, cuando nos salimos un poco de nuestra caja y de este objetivo que ha perdido de foco la educación. Por muchos años nos hemos dedicado a normalizar, estandarizar, hacer que todos en el salón estén sentados, hacer que todos salgan al mismo tiempo al receso, hacer que todos lleven las mismas clases y que obtengan un reconocimiento al final por ello. Entonces, yo creo que innovar es entender cada día qué está pasando, conectar con la gente a la que estás tratando de guiar en esos procesos de aprendizaje. A mí me pasó algo muy particular cuando empecé y era muy entusiasta con estas cuestiones de las tecnologías. Siempre les llevaba juegos y cuestiones desde la computadora a mis alumnos y eran fascinados en los primeros meses. Pero luego me di cuenta que estaba en un círculo vicioso y siempre me pedían más y más de la tecnología, que les llevara un juego diferente y ya como que se quedó muy instrumental la cuestión y sentía que no avanzaba y me sentía frustrada porque aunque manejaba muchísimas herramientas y muchísimos espacios digitales que quizá otros profes no se atrevían a utilizar, mis alumnos estaban quedando esperando más, se estaban decepcionando. Entonces entendí que innovar no es solamente hacer lo mejor que puedes con los dispositivos o con la conexión a Internet, sino entender de verdad qué es lo que quiere tu audiencia, que en este caso son jóvenes o son niños, y tu trabajo como docente, lo más importante que tienes que hacer es ser un filtro confiable, que era lo que decía Santiago. Yo puedo decir muchísimas cosas, o te puedo también decir en dónde encontrar información, o tú puedes venir a mí y decirme qué encontraste, qué viste, y entonces vas a confiar en que yo puedo hacer una mejor, quizá no interpretación, pero sí un filtro. Oye, ¿sabes qué? Eso que viste sí es acertado, pero te recomiendo ver este otro material para que confirmemos. O mira, eso que viste en el experimento en YouTube, por ejemplo, no siempre funciona. Vamos a aplicarlo acá para que veas cómo es en realidad. Entonces, yo creo que sí debemos tener esa importancia como guías, pero que no nos debemos perder en la idea de que innovar es siempre buscar lo último. Es que esto es lo último, entonces lo tengo que hacer. Como los videos de Prezi que permiten como verme en realidad virtual son lo más wow, eso es lo que tengo que hacer en mi clase. Sí, pero a veces el internet no funciona y quedas ahí detenido y se daña la clase por completo porque tú estabas fijado en la cuestión de impactar desde lo novedoso de la herramienta y no con el contenido, con lo que querías comunicar y con lo que querías entregar para que cada alumno, desde sus intereses y desde sus motivaciones, sus habilidades, pueda aplicarlo.
Entonces, es eso. Innovar no es solamente una cuestión instrumental, incluso ni siquiera tiene que ver tanto con tecnología pura, es entender tu entorno y moverte allí para sacar lo mejor posible. Muchas gracias, Pau. Santi, ¿qué es eso de innovador para ti? Creo que Pau tocó como los puntos principales. Algo que yo resaltaría acá es que es muy diferente. Confundimos mucho novedad con innovación. Novedad es algo nuevo, pero no necesariamente algo nuevo es innovador. Y desde ahí, pues claramente entonces, ¿qué es algo innovador? La innovación, yo nunca entro en debates se me están pegando todas las palabras, Epistemológico. epistemológicos. Nunca, no me gusta, pues, inclusive con el tema de las inteligencias múltiples, que cuáles son, que cuáles no es, que es innovación, que me parece que eso no imprime ningún valor. Pero lo que sí es el centro de la innovación es hacer algo que se valore, algo que se use, que se quiera usar, que el usuario sea un comprador o un estudiante desee usarlo porque lo valora. Obviamente, desde la perspectiva comercial, si tú lo valoras, estarías dispuesto a pagar por él, si no es que no lo valoras. Pero en el mundo de la educación se hacen demasiadas cosas que nadie quiere hacer. O sea, vos como que creas algo que vos decís, donde yo fuera el estudiante no haría esto, qué pereza. O sea, cero innovación. O sea, ahí hay cero innovación. Sea desde la herramienta que estoy proponiendo o desde el curso que estoy montando, lo que hay que mantener como en la cabeza es, estoy creando algo que alguien va a valorar. Sí, sí, me estoy acercando a la innovación, quizás sea progresiva o disruptiva, pero lo importante es tener eso en la mente. Y Pablo lo decía muy bien, ¿cómo se logra eso? Hablando con su estudiante. Nosotros tuvimos un programa muy bacano que no logramos terminar, se llamaba Educación de Futuro, y en lo que más le insistíamos cuando estábamos terminando a los profes de la ODA era en hable con sus estudiantes para ver qué quieren de esta dinámica virtual. Inclusive aquí hay una pregunta por ahí que hablaba de eso, y es, ¿qué hacer cuando esta dinámica fue tan absurda, tan compleja, tan nadie la esperaba? La respuesta es tan simple, saque 20 minutos con sus estudiantes y pregúntenles qué quieren y qué está pasando. Y ellos le van a dar toda la respuesta, les va a decir, profe, no me gusta que usted hable todo el tiempo y no prendamos la cámara, o no me gusta que lo hagamos por la plataforma de Zoom, utilicemos tal otra que es más sencilla, o no. En fin, ellos mismos le van a decir lo que quieren. Pero esto muy pocas veces pasa. Con públicos más pequeños obviamente esto no se puede hacer tanto, ahí Pau nos podría contar mucho más, pero en la medida que el público es más adulto, él te va a entregar como los insumos para ver realmente qué quiere, y tú desde ahí vas a poder ir iterando cosas sencillísimas, que a veces, como lo decía Pau, se vuelve muy romántico el tema de la innovación y se espera crear como un cohete que aterrice, cuando a veces son pequeños atributos, o sea, pequeñas características, pequeñas funcionalidades que el usuario está pidiendo, y eso hace que se valore muchísimo más. Por ejemplo, una profe que me contaba una característica tan sencilla, creo que se llamaba Viviana. Ella me decía, vea, yo hice que los estudiantes, digamos, teníamos clase el lunes, miércoles y viernes, y después de hablar con ellos, decimos que el viernes no hacía clase, sino que ellos enviaban como un adelanto, y el viernes igual se podían conectar como para conversar entre ellos, pero no hay clase. ¿Por qué? Porque lo valoran hablar, valoran que no haya un anfitrión, valoran como sentirse como, ay, qué rico, o sea, no nos van a dar clase porque lo sentimos doloroso. Y uno dice, pero qué pendejada, pero lo valoraron a morir. Fue innovador, obvio. Va a generar un mejor proceso de aprendizaje, obvio. Entonces creo que eso es como lo único que quisiera decir, es como bajar un poquito el tema de la innovación y bajarlo a conversar con tu estudiante, porque la mayoría de los profesores, la verdad, no lo hacen. Sí, yo creo que parte del éxito para uno poder ser innovador en el aula de clase es aprender a escuchar finalmente las necesidades del otro, que es parte también de lo que hacemos los apasionados del emprendimiento, es que la gente todo el tiempo nos está dando ideas maravillosas para emprender, ¿cierto? Igual pasa con los estudiantes, todos los estudiantes todo el tiempo nos están enseñando a cómo ser mejor docente, ¿cierto? Quisiera decir algo muy corto, perdón, y es que en HackU, cuando nosotros empezamos a pensar como todo el esquema pedagógico de HackU, todo se vino abajo. O sea, ustedes van a matar por esto, pero olvídense la pedagogía. Olvídense de sus 5 años de carrera, porque realmente lo que es pedagógico para uno no es pedagógico para otros.
Entonces, lo que uno considera que debe ser un modelo de aprendizaje soñado, realmente se te va al piso cuando escuchas al estudiante. Entonces, por ejemplo, en Hackyu yo hubiera podido decir, no, vamos a montar un modelo pedagógico ABC, y hubiera sido un fracaso, basado en lo que quiera, en el estudio que quiera, en el autor que quiera, en el pedagogo que quiera. Y lo que hicimos fue preguntarle todo el tiempo al usuario qué valoraba. Oiga, y nos han salido cosas tan impresionantes. Escuchen esto, como que el estudiante nos pide evaluaciones. O sea, yo me quería morir de que un estudiante me estuviera pidiendo evaluaciones. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, que yo tengo la evaluación súper satanizada. Obviamente hay un proceso de feedback que es sano, pero para mí hay muchas cosas de la evaluación que son lo que se nos tiraron en muchas cosas, pero el usuario lo pedía. Entonces, como que simplemente quería hacer ese pequeño paréntesis, me disculpas Diana, y es, olvidémonos de la pedagogía, literalmente, yo sé que esto suena, o sea, no me crucifiquen por favor, y dediquémonos nada más a escuchar al estudiante. Sí, es verdad. Bueno, por aquí hay muchas preguntas, pero quiero unir dos que nos hacen. Una es de Beatriz, Beatriz Acosta, ella nos dice cómo motivar al estudiante universitario que se niega a aprender a través de la virtualidad. Eso me parece súper interesante porque los estudiantes están incluso agobiados porque los profesores hemos querido ser muy innovadores y lo que hemos hecho es angustiarlos con nuestros procesos creativos desde la virtualidad. Esa es una. Y otra la hace también Iván, dice cómo hacer que el docente que le tocó migrar a la virtualidad de manera forzada tenga prácticas innovadoras. Entonces, efectivamente cómo podemos ser innovadores sin obligar a los estudiantes a que se sientan o a que se nieguen a través de la virtualidad, que creo que ha sido una frustración de muchos, que muchos nos han dicho, los estudiantes nos han dicho, profe, es que estoy cansado, estoy agobiado, estoy triste, estoy preocupado, un montón de cosas que no están ni siquiera asociados necesariamente a lo que estamos viviendo a nivel mundial, sino que también nos hemos encargado nosotros como profesores de agobiarlos a ellos con nuestras prácticas innovadoras, ¿es cierto? Y pongo la palabra prácticas innovadoras porque a lo mejor no es en el estricto orden de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que forzadamente, como nos tocó, motivemos a esos muchachos a que alcancen los objetivos de aprendizaje por estas pantallas? Pau, tienes el micrófono apagado. Yo seguiría con lo que dice Santiago, en la línea y en el sentido de que menos es más, ¿no? Sí realicé este ejercicio de preguntarle a mis muchachos que van entre los 12 y los 15 años, ¿cómo quieres la clase? Y nos vamos a devolver un poquito al inicio del conversatorio. El maestro tiene que ser un poco más humilde, ¿no? Y aceptar la crítica. Nos duele, claro que nos duele, y nos duele sobre todo si pasamos 3 horas en la madrugada haciendo la presentación y el alumno dice, Miss, maestra, es que esa presentación no nos dice mucho o ni siquiera se veía porque el internet falló. Entonces, en ese proceso de preguntarles qué querían, una de las primeras cosas que salieron a flote fue, no queremos tantas aplicaciones, ustedes están buscando y cada uno nos pone a entrar a Google Classroom y los otros nos invitan a Canvas y el otro maestro ya hasta pagó Moodle y hay uno que tiene un Padlet y hay otro que trabaja con el PowerPoint, pero mire, él conversa y le entendemos. Entonces, ya usen una sola plataforma y se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que también en ese afán nosotros de cumplir a nivel administrativo con quienes son nuestros superiores, o con el director, con el coordinador, mostrar que estamos trabajando, que hemos trabajado muchísimo, creamos tantas opciones y los alumnos se saturan. Y definitivamente no funciona como innovación. Una idea innovadora sería aquella que le permita al estudiante lograr su objetivo en este entorno cambiante, en este entorno que ha sido obligado, porque ni ellos ni los maestros han querido esta situación y se ha tenido que hacer de esta forma. Entonces, para esos maestros que están migrando de manera obligada a la virtualidad, decirles que identifiquen en qué son muy buenos, qué herramienta trabajan bien, qué con lo que mejor les iba en sus clases presenciales y traten de buscar algo en lo digital, sencillo, lo más sencillo posible que les permita seguir contactando con sus estudiantes y escucharlos a ellos, como nos decía Santiago, para tener siempre ese objetivo claro, que aprendan, pero guiados por los intereses. Y saber que
¿Cuándo memorizamos las cosas? Cuando nos interesa, cuando lo necesitamos para algo o cuando lo repetimos mucho. Entonces, ver, sobre todo en los niveles más pequeñitos, primaria, secundaria, incluso preescolar, qué te sirve esas estrategias y qué herramientas de lo que tienes en la virtualidad te pueden apoyar. Necesitas que tus chicos repitan mucho un examen, aunque esa calificación no vaya a valer, o necesitas que les interese y eres bueno para motivarlos con historias y contarles para qué les va a servir o en qué lo van a aplicar, en qué tú como profe, cuál es tu estilo que te sirve y cómo lo puedes aterrizar. No tiene que ser algo muy complejo, algo que conecte con esas personas que están a tu cargo en este momento y para las cuales estás guiando el aprendizaje. Entonces creo que eso es lo valioso. De esa manera se puede innovar realmente en educación. Paola, tú acabas de tocar algo súper interesante que le escuché a un profesor hace algunos días cuando estábamos empezando todo este cuento de la cuarentena, y es que él decidió virtualizar su curso, que ha sido muy exitoso en la presencialidad, lo vamos a virtualizar. Y cuando estábamos organizando, digamos, pedagógica y metodológicamente el curso en la virtualidad, él me decía, Diana, es que digamos que lo bueno del curso es como el cuento que yo he hecho, ¿cierto? Como el discurso, o sea, la capacidad que yo tengo desde la palabra, que los muchachos aprendan. Si yo hago eso virtualmente y yo no tengo la posibilidad desde la virtualidad de contar eso, pues el curso no va a ser igual de bueno, ¿cierto? La gente no se va a conectar con los objetivos de aprendizaje de la manera como se conectan en la presencialidad. Y logramos que esas historias, que la experticia del profesor y que esa capacidad que él tiene para desde el discurso hablado, generar interacción y generar, digamos, procesos muy, muy valiosos de aprendizaje, pasáramos a la virtualidad. Entonces, no, lo que tú dices es verdad, es también como reconocer los estilos de enseñanza, ¿cierto? ¿Qué de mí es bueno que yo pueda aprovechar en la mediación, ¿cierto? En la mediación que tenemos en este momento. Santi, ¿tienes algo para decirnos? Antes les quiero contar algunos comentarios que nos han pasado por acá. La gente está supremamente activa. Yo les quiero decir que en caso tal que no alcancemos pues como a responder todas las preguntas, pues intentaremos comunicarnos con ustedes vía correo electrónico. ¿Listo? Por aquí nos hacen un comentario. Susana nos dice que es importante reconocer a los estudiantes como seres humanos y darle el tiempo de crear vínculos personales con ellos porque la interacción cambia. Y que cada grupo es diferente, eso es supremamente importante, no todos los alumnos entrarán en la pedagogía tal y tal, sino que hay que encontrar los medios para acercar a los alumnos a su propia adquisición de conocimiento. Bueno, por aquí nos preguntan que cómo resolver la desigualdad de recursos tecnológicos. Esa pregunta es supremamente difícil para este escenario, considerando que en el marco de la pandemia no todos los establecimientos educativos tienen las plataformas digitalizadas. Esa pregunta tan difícil, ¿qué tenemos para decir, Santiago? Bueno, yo quisiera empezar pues como diciendo algo pequeño de lo que estamos conversando ahorita. Nosotros realmente si tenemos un estudiante que está negado a aprender, que literalmente era la palabra, es porque hay algo que no le gusta, que no ha cambiado. Si simplemente encuentras que lo que no le gusta, que no ha cambiado, pues por lo menos ese negarse va a cambiar. Pero tienes que encontrar por qué está negado. O sea, como que es pensarlo tú como usuario. O sea, si yo estoy negado a vivir una experiencia, me niego a vivir una experiencia, es porque hay algo de esa experiencia que digo, no lo... el berraco. Cuando encuentres eso, o lo cambias o no lo cambias. Si no lo cambias, va a seguir negado. Si lo cambias, pues va a seguir ahí, ¿cierto? Y no quería dejar pasar algo muy importante que dijo Pau. Entre los principios del aprendizaje significativo, hay uno que es la intencionalidad. Si la persona no quiere aprender, biológicamente no lo hace, por más que memorice. Julián de Subiría, el experto de la UNESCO para Colombia, él dijo, para lo único que sirve, y esto es un mito del tamaño del Cañón del Colorado, dice, para lo único que sirve cálculo 1 es para pasar cálculo 2. Hay un mito gigante, y es que se dice, los procesos de matemática desarrollan el pensamiento lógico. Nada que no se comprenda desarrolla pensamiento.
sea, nada que no se intencione desarrolle pensamiento. Entonces, como que no me quería dejar pasar algo tan valioso que diste todo sobre el tema de la intencionalidad. Si no hay una intencional, si usted no ha despertado una intencionalidad en el estudiante, no va a haber aprendizaje significativo. Puede que haya memorización, inclusive. Pero Rodolfo Ginás inclusive dijo que lo que memorizamos solo retenemos significativamente el 7%. Significa que 14 años de educación tradicional se pueden llegar a perder 13. O sea, como para que seamos conscientes de la gravedad del tema. Si no hay intencionalidad, no hay nada. Ahora, ¿cómo manejar esa desigualdad? Miren, yo creo que es claro que no tenemos un esquema de educación virtual en este momento. El error más grande que está pasando, y Diana, tú lo narraste perfecto, es llevar la presencialidad a la virtualidad. Eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes esperar recrear todo lo que hacías presencial de forma virtual. O sea, es que aún es insensato porque son canales diferentes. Obviamente, yo digo, yo ya tengo una clase, ¿cómo la monto? Qué pena, querido docente, te va a tocar montar una clase nueva. La que tenías ya no te sirve. ¿Por qué? Porque ya no, es como yo decir que, no sé, yo me voy a poner una camisa para hacer fútbol y después voy a ir a una reunión con ejecutivos y digo, ¿cómo no me sirve la misma camisa? Pues, ¿por qué no? Punto. O vas a llegar súper descontextualizado. O sea, es como yo irme a hacer fútbol ahorita con esta camisa, no te, o sea, tenés que poner, es lo mismo, no te sirve la clase presencial, volverla virtual, pero perdón que lo que iba a decir ahí es que entendiendo que esto no es educación virtual, esto es como un sobrevivo a como pueda, de esto no hay duda, esto es mire a ver qué hace como para que las cosas se mantengan. Yo creo que lo que el docente debería buscar es como una mínima estrategia educativa viable. Mínima estrategia educativa viable. Hemos hablado mucho de simplicidad y me parece muy valioso que tengamos como tanto énfasis en ese punto. Mínima estrategia educativa viable muchas veces va a ser WhatsApp. Y ustedes nos imaginan el poder de ese canal. Es más, la mayoría de los amigos estudiantes que tengo tienen WhatsApp sin el profe, para que sepan. Por si no los... Y se los gozan cuando se equivocan entrando a las clases. O sea, yo creo que eso todos lo saben, pero bueno. Pero, ¿por qué es tan poderoso? Porque es el canal que más interacción social, que inclusive, Pau, me pareció súper valioso ese aporte que hiciste, esa diferencia entre interacción social y experiencia. WhatsApp sería ese canal que más interacción social genera. Entonces, ¿qué es una mínima estrategia educativa viable donde los pones a todos por parejo? A través de WhatsApp vamos a mandar un reto semanal, ese reto lo vamos a socializar y todos eso lo pueden hacer. Ahora, si nos damos cuenta que todos nos podemos conectar a un webinar, todos nos conectamos a un webinar. Ahora, si todos podemos utilizar una estrategia como un Moodle, un Google Classroom, un Google Forms compartido, un Google Drive con documentos, pues vamos subiendo. Pero yo empezaría desde pensar qué es lo que todos pueden hacer. Y normalmente eso es WhatsApp. Pues porque todos tienen WhatsApp. Inclusive el tema acá es que no todos tienen computador. Y ahí es donde empieza el Cristo a padecer, porque pues, madre, ¿no? Si este man no tiene computador, ¿qué hago? Pues te toca bajarte hasta WhatsApp. Entonces ahí como que yo volvería al tema de mínima estrategia educativa viable y ahí pones a todos al parejo. Ahí pones a todos al parejo. Creo que eso podría responder. Yo estoy muy impresionada, ya son las 6 de la tarde. Ha sido una conversación muy amena y muy interesante. Quiero darles una pregunta que nos hace Daniela Ñáñez desde Andes. ¿Cómo manejamos las personas de municipios de las subregiones que no tienen cultura ni cercanía con la virtualidad a que atiendan el cambio al que nos vemos enfrentados y no deserten del proceso académico? Como para que cerremos con esa pregunta, pues ya son las 6 de la tarde. Pau, ¿qué tenemos para decirle a Daniela que nos pregunta sobre la educación en este momento, pero en entornos no tan citadinos, no tan urbanos? Pues yo creo que ese es uno de los más grandes retos porque si los chicos, los jóvenes que están constantemente conectados, que tienen diversas aplicaciones, uno pensaría que lo manejan súper bien y que les va a ir bien haciendo educación virtual, sea combinada o sea totalmente en línea. No lo hacen
pensemos ahora en niños, en jóvenes, incluso en papás que puede que tengan un celular y no tengan WhatsApp. Entonces, sí es muy complicado y yo creo que es un tema que va más allá de la voluntad del docente, del profe, que estoy segura que quieren. Yo vengo de familia de profes rurales y sé toda la pasión y todo el sacrificio que hacen y se ponen las botas literalmente y entran al barrio, incluso en el conflicto, para ir con sus niños. Se gastan el sueldito en pasajes y en cositas para llevarles a los niños de esas zonas apartadas. Entonces, es un esfuerzo que no puede hacer el profe solo. Se tiene que apelar a las instituciones, se tiene que apelar a la buena voluntad, a la empresa privada, para que este esfuerzo se pueda lograr. Los niños lo necesitan, estamos en una época de crisis en la que tenemos que sacar lo mejor de nosotros y yo creo que encontrar estrategias basados en lo que hemos hablado hoy, que para innovar en la educación, para cumplir con el verdadero propósito de que ellos exploren los contenidos y puedan lograr aplicar eso a sus entornos, no se necesita tanto que les regales el computador o la super tableta, sino que les des un medio para que puedan recibir ese contenido y una línea de acción para que en casa pueda ser apoyado y aplicar eso a su entorno inmediato y que le ayude a adquirir ese aprendizaje. Yo no puedo pretender enseñarle a un niño de Andes algo de matemáticas hablándole de la NASA. Yo mejor le hablo de fracciones. A ver, recogiste tomates, calabaza. A ver, si la partes ya tienes un medio y un medio. Y si la vuelves a partir, pues tienes cuartos. Y si la vuelves a partir, tienes octavos. Entonces, yo creo que es eso. No pensar en que solo tiene que llevar la tecnología más avanzada, sino encontrar esa estrategia que les permita hacer aplicable el proceso, porque van a depender mucho del entorno, del contexto, de que ese aprendizaje les sirva en el día a día, en la semana, para poder ayudar en las labores de casa. Incluso muchos se dedican al campo y aún teniendo una computadora, un celular, se van tempranito con papá o con mamá a hacer otras cosas que se tienen que hacer para sobrevivir. Entonces, eso que es un tema muy complejo y más allá de la voluntad docente y de lo que nosotros como profes pudiéramos hacer, pero que sí es posible. Si muchos nos unimos, empresa privada, el gobierno, las familias, sí se podría lograr. Muchas gracias. Bueno, yo ya siendo las 6:05, nos pasamos 5 minuticos. De verdad que me gustó muchísimo este conversatorio. Creo que aprendimos muchísimo todos desde diferentes perspectivas completamente distintas, visiones muy distintas de la innovación, del emprendimiento, de la educación. Yo creo que quedamos como con mucha tela para cortar. Yo me quedé aquí con un montón de preguntas que iba escribiendo a medida que ustedes iban hablando. También hay otras preguntas sin respuesta en nuestra caja de preguntas. No sé, voy a ver si podemos hacer una segunda parte de este conversatorio, porque creo que dejamos muchísimas cosas más para contar desde la experiencia de ustedes. A Paola, a Santiago, muchísimas gracias. A las personas que se conectaron con nosotros y nos acompañaron durante esta hora y 6 minutos. Infinitas gracias de parte de la Facultad de Comunicaciones y de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Estos encuentros se hacen cada 8 días. Además, la universidad tiene una agenda muy amplia, muy grande y muy nutrida académicamente para no desligarnos de las personas que son digamos, nuestro corazón y nuestra alma. Muchas gracias a todos por su participación. Nos conectaremos la próxima semana, el jueves 30 de julio, también a la misma hora, en el quinto encuentro, la quinta versión de este ciclo, que se llama Emprendí y valió la pena. ¿Es posible sostener un emprendimiento creativo y cultural? Los esperamos a todos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias a Paola, a Santiago, a todos ustedes. Que tengan un feliz resto de jueves. Chao. Chao, un placer. Chao, gracias, chao. Chao, muchísimas gracias a todos. Gracias, Santiago, Diana. Gracias.